la luna tal vez la pase hasta abajo, ¿vale? Debería ir al fondo, ¿vale? Tengo estos edificios todavía. Después tengo rayos de luz, voy a poner naranja, los reflejos ahorita los voy a apagar. El suelo va a ser, en este caso es como una línea, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con este archivo? Este archivo, al momento que yo lo hice, la verdad es que no puse mucha atención porque, bueno, la persona que lo hizo lo trabajó de un tamaño muy pequeño y yo cuando lo separé en el ilustrador ya no me di cuenta. Al ser un archivo vector no tengo ningún problema porque yo lo puedo escalar desde After Effects y al ser un vector me va a permitir escalarlo sin pixelear. ¿Okay? Si ustedes están utilizando alguna ilustración, si están utilizando una imagen, una fotografía, pues sí tendrían que tener que estas imágenes tengan un buen tamaño para no tener que escalar. ¿Sí? Entonces, este archivo viene de 600 por 310 píxeles y obviamente yo pues, quisiera tener una imagen o un video final de 1920 por 1080 o Full HD. ¿Sí? Para esto 24 frames por segundo y una animación de 5 segundos es más que suficiente. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tenemos esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues como hablábamos, está muy chiquito. ¿Cómo puedo hacer para hacerlo con un tamaño grande? ¿A alguien se le ocurre? ¿Algo? ¿Cómo lo haré más grande? Con la escala. Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono todos y lo escalo? Quiero que vean qué es lo que está pasando. Todo se está escalando, pero como todo esto son imágenes individuales o layers individuales, ¿sí? Todos se están escalando a partir de su punto de anclaje, ¿sí? Porque cada uno tiene su punto de anclaje diferente. Y si se fijan ahorita, pues ya me está descomponiendo completamente mi imagen, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo pudiera escalar todo al mismo tiempo? Con un objeto nulo, ¿vale? Voy a crear un objeto nulo, ¿sí? Al centro, voy a seleccionar todo, lo voy a emparentar a mi objeto nulo y ahora, si yo solamente escalo mi objeto nulo, todo se va a escalar a partir del punto de anclaje de mi objeto nulo, ¿sí? Pues lo voy a escalar más o menos aquí, ¿sí? Y ya nada más al final el fondo lo va a escalar de manera independiente, ¿sale? Y ya ahorita lo que tengo es justamente, pues todo está en su posición, el objeto nulo ya lo puedo quitar, ¿sí? Y ya tengo todo escalado. ¿Qué es lo que pasa al momento de escalar un vector? Por default, After Effects no calcula los vectores de manera automática, ¿sí? Pero si nosotros estamos viendo esto, nosotros podemos ver que nuestra imagen, a pesar de ser un vector, pues se sigue pixeleando mucho, ¿sí? ¿Y por qué se pixelea tanto? Porque tenemos más o menos una escala del 333% en cada una de las imágenes, ¿sí? Si ustedes trabajan con imágenes y hacen esto les va a pasar, ¿sí? Si quieren escalar sus fotografías. Entonces es muy importante que sus fotografías tengan muy buena calidad. Al ser vector, lo podemos escalar. ¿Y cómo lo vamos a arreglar en After Effects? Voy a seleccionar todas mis capas, ¿sí? Amiga, parece mi hermana. Me quiero una historia de mi hermana, de hecho. ¿Sí? Iba a decir, tu amiga se parece a Marisol. Porque creí que era la historia de mi hermana. Entonces, bueno, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que seleccionar todas mis capas, ¿sí? Como
voy a activar el segundo iconito que nosotros Y estoy tenemos aquí. buscando El el primer clic iconito para es como un volver a la otra es página. como un pequeño aliencito, ¿sí? Tiene dos ojitos y una nariz, ¿vale? El segundo iconito que tenemos acá se llama el Continuous Rasterize y nos sirve para acceder a las propiedades del vector y que nuestras imágenes no se pixelen. Entonces, el iconito es como un solecito, ¿ve? Y al momento que nosotros le damos clic ahí, si se fijan ahora, todas nuestras imágenes se ven completamente sharp, se ve bastante bien, ¿sí? Entonces, ya tenemos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a agregar una nueva capa, pero ahora voy a trabajar con una capa de una cámara, ¿vale? Voy a agregar una cámara, voy a utilizar un preset de 35 milímetros, ¿sí? Esto ya tiene que ver un poquito más con fotografía, tiene que ver con los lentes de las cámaras, ¿sí? Tenemos ya sea un gran angular, un lente de 15 milímetros, o tenemos lentes telefotos de 200, 300, puedo agregar el lente que yo quiero, ¿vale? Entonces, no voy a ser muy técnico en la parte de la fotografía, solamente por default viene en 50 milímetros, lo voy a cambiar a un preset de 35 milímetros, ¿vale? Entonces, quiero que utilicen este y le voy a dar OK. Y me va a salir este aviso. Este aviso dice que las cámaras y las luces, ¿sí?, no van a afectar a los layers 2D, ¿sí? A las patas normales que nosotros agregamos en After Effects, ¿sí?, no las van a afectar. Las cámaras y las luces dentro del programa, ¿sí?, tendrían que afectar solamente a las capas que son 3D, ¿sí? Entonces, esas capas 3D nos van a permitir moverlas en su profundidad. Si se fijan, todo lo que hemos estado trabajando hasta ahorita teníamos solamente X y Y, ¿sí? Ahora lo que queremos hacer es habilitar una opción que nos va a permitir agregar un nuevo eje. Este nuevo eje va a ser Z, que normalmente va a ser la profundidad de las cosas, ¿vale? Entonces, le pongo OK. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Voy a seleccionar todas mis capas, ¿sí?, menos la luna, las estrellas y el fondo, ¿vale? Y ahorita les explico el por qué. ¿Ah? Entonces, voy a seleccionar todas y ahora voy a irme al último iconito que tenemos acá en nuestra ventana de los switches, ¿sí? Y en esta ventana tenemos un cubito que dice 3D Layer y que nos va a permitir manipular nuestras capas en estas tres dimensiones, ¿vale? Y una vez que hago eso, que le doy clic a eso, si se fijan, todos los puntos de anclaje cambiaron. Esos puntos de anclaje cambiaron a lo que nosotros tenemos como un istmo o un pivote de cualquier programa de 3D, ¿vale? Entonces tenemos X, que va a ser nuestro eje rojo, Y, que va a ser nuestro eje verde, y tenemos Z, que va a ser nuestro eje azul, ¿vale? Entonces en cualquier otro programa de 3D casi siempre tiene estos colores y tiene estos ejes, aunque hay algunas variaciones entre programas, pero es casi siempre lo mismo, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces tenemos una capa, ¿sí?, que tiene, si yo abro ahora posición, vamos a tener X, ¿sí?, como normalmente lo hemos utilizado, tenemos Y ahora también tenemos Z, ¿sí? Y Z lo que va a hacer es tener nuestra capa más cerca de nosotros o más lejos, ¿vale? ¿Cómo podemos visualizar Pues la está más fácil. profundidad Así si no ahorita tenemos que al final de la separar clase los nosotros tenemos una cámara y lo único que estamos viendo
es una vista lateral, ¿sí? O frontal. Entonces tenemos una opción aquí abajo, ¿sí? Que podemos ver una vista, podemos ver dos vistas o podemos ver cuatro vistas, ¿vale? La verdad es que lo normal es de que utilicemos dos vistas, Pero igual ¿sí? va a ser muy complicado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En una, voy a seleccionar una de ellas, se van a activar estos triangulitos en las esquinas, ¿sí? Esos De que triangulitos no se azules. pixele, o sea, Entonces aquí yo no puedo tan seleccionar difícil separar y que las sea cosas. mi cámara, ¿vale? 3. Pero en la otra, ¿qué es lo que quiero yo ver? Es visualizar la cámara cenital, ¿sí? Una vista desde top, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si se fijan, yo tengo un espacio ya pues, superior, ¿sí? Y tengo mi vista de la cámara. En este espacio superior yo puedo ver la cámara y si selecciono cualquier capa, pues van a poder ver que aquí tenemos nuestra capa, ¿sí? Y va a funcionar exactamente igual que un software de 3D. Si yo tengo mi capa, yo la acerco más, o la muevo en Z, ¿sí? Pues va a estar más cerca de la cámara o va a estar más lejos de la cámara, ¿vale? Entonces, ahorita lo único que voy a hacer es, voy a utilizar esta capa para que podamos ver la diferencia entre una y otra, ¿vale? Y le voy a aplicar una corrección de color solamente para darla y diferenciarla entre una y la otra, ¿vale? Entonces ya tengo una capa que está aquí y otra capa que está acá. Les voy a cambiar el color ahorita solamente para que lo veamos mejor en nuestra vista de top, ¿sí? Ahí está cada una, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es, quiero mover la cámara del punto A a punto B. Entonces, quiero que vean en el Active Camera qué es lo que está pasando, ¿sí? Aunque es un movimiento muy sutil, ¿sí? Solamente estoy avanzando esto, pues tenemos nuestra imagen o nuestro edificio rojo, rosita, ¿sí? Está más cerca de nosotros y tenemos nuestro edificio azul que está más en el fondo, ¿vale? Lo único que estoy haciendo ahorita es solamente mover mi cámara de aquí para acá, ¿vale? Y ya tenemos el efecto que estamos buscando, ¿sí? Si se fijan ahorita ya tengo dos elementos que están a diferentes profundidades y que esto, pues, al momento que yo mueva la cámara, se va a notar el efecto de paralaje o parallax, que es lo que estamos buscando, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Todo bien? Solo movió la cámara, ¿verdad? Solamente moví la cámara. Los edificios no tienen ningún keyframe, no está pasando nada. ¿Sí? Entonces, en caso de que se fuera a mover todo el escenario, sería ponerlo, creo que dijo que teníamos como primer plano, segundo plano, tercer plano, ¿no? Ajá. O sea, y podría como, pues una profundidad para unos, otra para otros, y pues, Exacto. entonces, y nada más sería mover la cámara, ¿no? Para que dé el efecto. Justamente es eso, lo que queremos lograr es, no vamos a mover los elementos van a quedar en su posición y en su profundidad. Lo único que vamos a mover, queremos mover la cámara, ¿sí? Y eso nos va a dar todo nuestro efecto aparato, ¿vale? Podemos agregar un poquito de animación, por ejemplo, si alguien tiene un lago y en ese lago hay un barquito, le puedes agregar un movimiento de ese barquito, ¿sí? O por ejemplo el movimiento del coche de hace ratito, no puedo mover ese coche, pero al final de cuentas el chiste es de que con el escenario y con la profundidad se sienta este efecto de paralaje, ¿vale? Aparte, si ustedes lo quieren animar